bendiciones. Vengo a traer una palabra muy especial y es como un llamado de alerta para las personas que aman a Dios, que desean acercarse a Dios y para todos nosotros. Y es porque en este momento hay personas que están distorsionando la verdad y haciéndola ver como luz y no lo es. Entonces es un engaño latente ilimitado, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque todo el mundo opina de las cosas espirituales. Hay gente que también está en organizaciones, en iglesias, en cosas donde no se está predicando la palabra de Dios. Además, em, van y vienen tratando de encontrar algo que les dé luz las personas y no lo miran a Cristo y no hablan de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, Él es la roca donde nosotros nos tenemos que fundamentar y que confían solamente en los humanos y se apegan a esas cosas que esos humanos les dicen y se regocijan en su elocuencia, pero no tienen la palabra que viene de Dios. Entonces es muy importante que veamos que esas personas a veces cuando predican van en pos de sus propios intereses, van en pos de, digamos, que crezcan sus comunidades, pero no piensan en la roca que es Cristo. Dice el Señor en su palabra en el libro de Colosenses de capítulo 2 del 2 al 9 eso, dice exactamente eso, dice que nos arraiguemos en Él y que nos edifiquemos en Él y que Él nos dará su espíritu, su presencia. O sea, ¿cómo vamos a caminar nosotros en el conocimiento de Jesucristo si no nos arraigamos en Él? Es muy difícil conocer a Dios y tener un verdadero conocimiento. Las personas que quieren conocer a Dios deben acercarse a Cristo. Eso lo dice la palabra. Porque si tú estás yendo a un conocimiento donde a Cristo se le menciona una vez al año, no se le tiene en cuenta sino como un ejemplo. O quizás nunca se le tiene en cuenta sino que hay otros seres espirituales a los que se les nombra y se les adora. Pues entonces ahí estás mal fundamentado porque no vas conforme a la palabra de Dios. Nosotros como creyentes tenemos un manual de vida y es la Biblia. La Biblia es la única que nos va a dar esa orientación real de cuál es el Dios al que debemos seguir. Si nosotros no tenemos ese fundamento de la palabra de Dios, vamos a irnos por cualquier clase de doctrina. Y aunque hay organizaciones, hay comunidades espirituales llamadas cristianas también, que creen en la Biblia, ellos tienen sus propias doctrinas y sacan sus propias conclusiones, sus propios textos, sus propias páginas y realmente tenemos que tener muchísimo cuidado porque debemos creer solamente en lo que está escrito en la palabra. La palabra de Dios es rica en el conocimiento de Dios y nos enseña a conocer lo que enseñó Jesucristo. Si Jesucristo no está dentro de la fe, pues estamos creyendo en otra cosa que no es. Así que, ¿por qué? Porque el mismo libro de Colosenses 2:9 dice que en Cristo existe toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, si tú quieres conocer a Dios, conoce a Cristo. ¿Sí? Y Él te dará su Espíritu Santo y que no es un simple humano. Y al unirnos nosotros con Él, imagínate que Él es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad, pues nosotros estamos completos. No necesitamos recurrir a otras cosas. Después, al unirnos con Él, Él nos da su Espíritu Santo, quien viene a incrementar nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque nos va a dar, a medida que lo conocemos, fe. Y va a crecer esa fe. Claro, todos tenemos una medida de fe, pero va a crecer nuestra fe y nuestra confianza en Él y estaremos gozosos, dice la palabra. Así que lo importante es que nos afiancemos conociendo a Jesucristo y nos arraiguemos en Él, como decía el apóstol Pablo. Tenemos que arraigarnos, cimentarnos en Él, aferrarnos a Cristo, porque si Cristo no es el fundamento, entonces estamos mal. Dice la palabra que en Él están escondidas, en Cristo mismo, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea,
Ahí está. Lo que nosotros necesitamos para caminar en la vida espiritual es a Cristo, porque Él por su Espíritu nos va a dar sabiduría y el conocimiento. Y su palabra es nuestro guía, nuestro manual de vida. Así que no nos dejemos engañar ni leamos cosas extrañas. Sí, podemos leer libros que nos edifiquen, pero ser muy selectivos. Y en primera visión, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Ese es el paso número 1 a lo que debemos nosotros focalizarnos, la Biblia. Y si Cristo no está dentro de lo que te enseñan como el fundamento, olvídate de eso. Olvídate de eso, porque el mismo Pablo dice que Él es la roca y Él es la plenitud de la deidad de Dios. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque Él dice, el Padre y yo somos uno, ¿ok? Entonces, el que está unido a Cristo está unido también al Padre, y el Padre y el Hijo se unirán a nosotros y seremos uno con su Espíritu Santo que estará en nosotros. Entonces, así será increíble la grandeza espiritual que nosotros podemos alcanzar, lo grande que es, lo maravilloso que Él nos da, porque es mucho lo que Él nos da, lo que Él tiene para entregarnos, y no podemos despreciarlo, porque es bastante, es jugoso lo que Dios nos da. Es una plenitud impresionante, es una enseñanza, una profundidad, nos lleva más allá de lo que nosotros vemos, percibimos y sentimos. Va mucho más allá. Así que afiánzate y ten muchísimo cuidado con esos maestros, pastores o personas que se llaman elocuentes, que te hablan de vida positiva, vida de avance, pero Cristo no está por ahí. Así que anímate, anímate a creer en el Señor de la manera correcta. Dios te bendiga.